confiando solo en Dios. ¿Cómo es el título? Confiando solo en Dios. Y me encantaría que pudiéramos meditar ese título, confiando solo en Dios. Cuando hablamos de solo, significa en una sola persona. Y en este caso es confiando solo en Dios, en el Señor. Y yo quiero contarles hoy de este mensaje, hablarles de este mensaje, porque en la Biblia no hay ningún versículo, ningún libro que nos lleve a nosotros a confiar en el hombre. Sería raro encontrar por ahí un mensaje que dijera confía en el hombre, porque Dios nos está llamando a nosotros todo el tiempo en la Biblia es a confiar en Él, no en el hombre, sino confiar en Él, solamente en Dios. Y sin embargo, nosotros a veces como que combinamos esas dos cositas, como que a veces confiamos en el hombre, a veces confiamos en Dios. A veces confiamos en Dios y a veces confiamos en el hombre. Y cuando esto pasa, siempre terminamos llorando, terminamos decepcionados, tristes, frustrados, porque realmente confiar en el hombre, eso es lo que trae decepción. Es lamentable. Dios, en cambio, dice en Jeremías 17, del 7 al 8, como les comencé leyendo, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Por este texto yo le puse a este mensaje confiando solo en Dios, confiando solo en Dios. Como les decía, la Biblia no habla de que hay que confiar en el hombre. Por el contrario, la Biblia de muchas maneras nos invita a que no confiemos en él. La Biblia no dice confía en el hombre, por el contrario, hay textos en donde dice, mira, no confíes en el hombre. Y por ejemplo, se lo digo ahorita a la mujer, no confíes en el hombre. Recuerden lo que pasó en el paraíso. En el paraíso, Adán vendió a Eva delante de Dios. Los dos comieron de la manzana, ustedes saben, y cuando Dios vino al paraíso a pedirle cuentas al hombre, ¿sabe qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, la vendió. Eso fue lo que pasó allí. Por eso en la Biblia no dice confía en el hombre. Y sin embargo, las mujeres viven confiando en el hombre. Confían en el hombre. Y es un error. Y por eso terminan llorando, terminan decepcionadas grandemente y como si la vida se hubiera acabado cuando de pronto el hombre falla. Cuando el hombre se va, cuando el hombre las engaña, cuando el hombre traiciona, en fin, terminan vueltas nada. ¿Por qué? Por estar confiando en el hombre. En la Biblia no dice al hombre, hombre, confíe en la mujer. Es una verdad. Nada más recordemos de Sansón. Sansón se acercó a Dalila, Dalila se ganó su confianza. Y Sansoncito, por favor, ¿cuál es la razón de tu fuerza? El secreto. Y él a lo último terminó diciéndole su secreto, el secreto de su fuerza. ¿Y esta qué? Lo vendió. ¿Por cuánto? Por unas monedas. También lo vendió a los filisteos. Por eso la Biblia no dice en ninguna parte, hombre, confíe en la mujer. La Biblia dice, confíen en Dios. Amén. Confía en Dios. Tampoco la Biblia habla de que hay que confiar en el amigo. Y mucha gente dice, no, mi amigo sí es la maravilla, ese nunca me falla. Pero en la Biblia no dice confía en el amigo. Tenemos el relato en donde Jesús, que era
el mejor de los amigos, el hombre fiel, perfecto, fue vendido ¿por quién? Por Judas. Judas también lo vendió ¿por qué? Por unas monedas de plata. También lo vendió. Y la Biblia no dice entonces confía en tu amigo. Dice, ¿confía en qué? En Dios. También la Biblia no dice confía en tu hijo. Por el contrario, la Biblia muestra que a Jacob, disfrazándose de su hermano Esaú, y luego va a engañar a su padre para recibir la bendición del hermano mayor. La Biblia no dice confía en tu hijo, más bien muestra la realidad de cómo son las cosas. La Biblia dice confía en el Señor. Amén. Es duro lo que en este día el Señor tiene como mensaje para la iglesia, pero tiene un propósito maravilloso, un propósito de amor. Yo le decía a la gente del primer servicio, tal vez es duro el mensaje, pero es la verdad. Es la verdad. El Señor dice, confía solamente en el Señor. Él mismo dice en su palabra, confía en el Señor. La Biblia no dice confía en tu familiar. No dice confía en tu familiar. Por el contrario, la Biblia muestra cuando Jacob trabajó durante 7 años para su familiar, para Labán, en un pacto donde dijo, trabajé 7 años y yo te daré a Raquel, la que te gusta. Y a lo último trabajó 7 años y no le dio a Raquel, sino que le dio a la otra hija y lo puso a trabajar por otros 7 años más. Le dio a otra, le dio otra. No le dio la que quería, sino le dio otra. Amén. Entonces, la Biblia no habla de que entonces confía en tu familiar. No, dice confía solamente en Dios. La Biblia no dice confía en tu presidente. No lo dice. Dice, la Biblia por el contrario muestra a un David, rey de Israel, el cual envió a su más fiel servidor Urías a ponerlo enfrente de las filas para que cuando el enemigo atacara, obviamente los primeros eran los que iban a morir, y allí murió Urías y él se quedó con su esposa. La Biblia, y yo estoy trayendo esto aquí como de una manera fuerte, porque usted podría estar pensando en este momento, wow, y entonces ¿en quién puedo confiar? ¿En Dios? Amén. En Dios, así de sencillo. Cuando nosotros confiamos en el Señor, nuestra confianza está en el lugar correcto. Amén. Ese es el mensaje de la Biblia, confía en Dios. Yo tuve que aprender este mensaje, esta lección, yo la tuve que aprender, la aprendí hace años, en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, en el principio, cuando estaba en el comienzo de mi cristianismo. Me acuerdo yo que acudí a un gran amigo para que me hiciera un favor, que me prestara un dinero para cumplir con una obligación que tenía y que yo había girado un cheque y no quería incumplir ya que no había podido conseguir ese dinero. Y él me dijo, listo, cuenta conmigo. Y yo me quedé tranquilo. Y cuando ya iba a ser los días que faltaban para el compromiso, yo comencé a llamarlo a él y como para ir a recoger el dinero, para que me consignara, y nada que lo encontraba. Y yo comencé como a preocuparme y llamé a un amigo en común y le pregunté por él, y ese amigo en común me dijo, ¿no sabe? Él se fue de vacaciones. Wow. Y yo digo, uy,
Tremendo. Se fue de vacaciones con mi plata. Como Cristiano Matos. Se fue de vacaciones con mi plata. Yo quedé en ese momento en la sala de mi casa, sentado, como decepcionado de lo que me había pasado, del amigo. Y ahí Dios me dio esta palabra. ¿Se da cuenta que los hombres fallan? Y yo, sí, Señor. Yo tenía tanto puesta mi esperanza en ese amigo que fue tanta la decepción que yo sentí en ese momento. Y fue el momento propicio en donde Dios me dijo, ¿se da cuenta que los hombres fallan? Y sabe, la verdad es que todos en algún momento nos tenemos que dar cuenta de esto, de que los hombres fallan y que por lo tanto nosotros no debemos tener puesta nuestra confianza en los hombres. Amén. Entonces nuestra confianza debe estar solamente en el Señor. Amén. Cuando confiamos nosotros en los hombres, nos decepcionamos tremendamente. Vivimos tristes. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué le duele a uno tanto? ¿Por qué le duele tanto que una persona lo decepcione a uno, lo traicione? ¿Por qué le duele tanto? Y la razón es precisamente porque uno ha puesto su confianza en esa persona. Entonces uno se siente muy decepcionado. Y entre más pongas tu confianza en una persona, más decepcionado podrás sentirte, más adolorido podrás sentirte. Ahora, ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Eso lo aprendí en esa oportunidad. Dios me llevó a ese texto, a Jeremías 17, 5 al 6. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Mira, yo quiero que quede muy claro en este día el mensaje de Dios. Dios nos quiere hoy con toda nuestra confianza en el cielo. Amén. No aquí en la tierra. ¿Cuántas personas yo me he encontrado decepcionadas por cosas? Y la solución que uno siempre piensa es, mira, pon tu confianza en el Señor. Sácate ese hombre de ese corazón y deja que Dios ocupe ese lugar en tu corazón. Saca eso y pon tu corazón en el cielo, pon tu corazón, tu confianza en el Señor, y esa es la respuesta a todos tus problemas. Amén. Mira, esto no tienes que esperar a estar tirado, sentado, como cuando te sorprenden, wow, me decepcioné, o qué dolor. Y no tienes que esperar a eso, sino que Dios aquí nos reúne para hablarnos y organizar nuestra vida. Y el día de hoy el Señor quiere que hoy organicemos nuestra confianza. Amén. Y que analicemos dónde tenemos puesta nuestra confianza. Y si nuestra confianza es mi papá, quítala de ahí y ponla en el Señor. Amén. Si tu confianza es tu esposa, quítala de ahí y ponla en el Señor. Si tu confianza es tu esposo, quítala de ahí y ponla en el Señor. Amén. Si tu confianza es una empresa, quítala de ahí y ponla en el Señor. Si tu confianza está en el presidente, en el alcalde, gobernador, quítala de ahí y ponla en el Señor, porque eso es ponerse a salvo. El Señor dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Amén. Y dice que vivirá tranquilo. Dice que será como un árbol plantado junto a las aguas
Dice que extenderá sus raíces, no tendrá temor de que venga el calor, sus hojas siempre estarán verdes y aún en épocas de sequías nunca dejará de dar fruto. Amén. Así que por eso este mensaje yo le puse en este día: confía solo en el Señor. Ahora, ¿por qué confiar solo en Dios? ¿Por qué debemos confiar solo en Él? Le quiero decir las 3 cosas que son razones que quiero afirmar por las cuales debemos confiar solo en Él. Y la primera es que Dios nunca te falla. Amén. Dios nunca te falla. En Números 23:19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios no es un hombre para mentir. Dios lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple. No es un hombre para mentir. Yo he aprendido eso, de que Dios nunca falla, nunca me falla. Y yo cuando veo su palabra, cuando voy a la Biblia y veo allí una promesa de Dios, yo sé que esa promesa es un tesoro. Si Él me dice en su palabra que haga algo, yo lo hago. Soy fiel, soy obediente a esa palabra y estoy completamente seguro del resultado de la promesa de Dios por esa palabra. Amén. Y así tenemos que vivir nosotros, confiando en Dios ciegamente, en su palabra. Así es. Y eso es algo maravilloso. Y cuando Dios le habla a uno, téngalo por seguro que Él cumple su palabra. Cuando a mí Dios me habló de que iba a tener un hijo varón, yo le estaba pidiendo a Dios un hijo varón. Y Dios me habló que iba a tener un hijo varón. Al otro día, eso era un fin de semana, y al otro día yo estaba aquí en la iglesia diciéndole: Dios me ha dicho que tendré un hijo varón y voy a tener un hijo varón.